Muy buenos días, me siento muy feliz y aparte con la alabanza se me puso la piel de gallina, se me puso la piel chinita, de verdad esa alabanza del Príncipe de Paz me hace pensar mucho en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, todos los títulos, y eso que no son todos, ¿no? Pero los títulos que las mujeres le cantan, el Señor de señores, Rey de reyes, León de Judá, mientras los hombres estamos diciéndole que queremos servirle. De verdad es que me emociona muchísimo realmente darme cuenta a quién le sirvo, a quién le servimos, hermano. Es un Dios poderoso que además nos ama a un nivel tan profundo que vino a la tierra, ¿no? A presentarse a nosotros como un ser humano, pero también mostró su grandeza, su gloria, resucitando de los muertos. El domingo pasado que analizábamos la resurrección, veíamos qué maravilloso va a ser un día estar cara a cara frente a Él. Hay una canción por ahí que se llama Cara a Cara, precisamente, que igual cuando la escucho me siento muy conmovido de pensar en ese momento y que seguramente ni siquiera vamos a saber qué hacer, ¿no? Más que tirarnos a los pies de Cristo y darle gracias por el amor que nos ha mostrado cada día, por la misericordia que nos tuvo al rescatarnos de nuestros pecados. A ese Dios venimos a cantarle, a ese Dios le servimos y a ese Dios queremos parecernos también, actuando como Él, viviendo como Él, imitando su corazón y que cada día se convierta en una realidad en nuestro corazón, en un corazón genuino que quiere alabar su nombre. Amén. Espero que eso vengas esta mañana y te pido por favor que me acompañes a una oración. Querido Dios santo y poderoso, bendito seas por siempre, Dios, por toda la eternidad, por tu poder, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque decidiste crear a la raza humana, Señor, a nosotros, y decidiste darnos privilegios extraordinarios, Señor, un mundo hermoso, vidas extraordinarias, cuerpos con los que podemos hacer tantas cosas. Y Padre amado, la verdad es que usted es increíble y no imaginamos lo que pueda hacer más adelante con nosotros en el cielo. Señor, gracias por permitirnos ser parte de ese plan, porque tuvo misericordia y no nos dejó fuera, Señor, sino nos siguió llamando a través de Cristo Jesús y lo sigue haciendo, Señor, a través de su iglesia, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Ministrenos esta mañana a través de la Biblia, Señor, que entendamos claramente lo que a usted no le gusta y lo que usted sí quiere de nosotros, Señor amado, y permítanos por gratitud y por amor a Cristo ser obedientes, ser fieles y esforzarnos. Padre amado, bendiga el mensaje, elimine cualquier cosa que no esté en su mente, Señor, el estorbo que yo le puedo ocasionar con mis pensamientos, Señor, y Padre amado, sea usted quien nos ministre esta mañana en el nombre y a través de Jesús le suplicamos y le oramos, Padre Santo, amén. Veíamos también el domingo pasado que la verdad es que el cristianismo está lleno de algunas paradojas que son inexplicables para la mente humana y que la verdad es que Dios, pues yo creo que aunque nos explicara, no entendíamos. Bueno, yo creo que nos ha explicado en la Biblia muchas cosas, pero pues nuestra mente es finita y es difícil entender al 100% todo. Dice Pablo, ¿recuerdas en eso que leímos de Romanos? ¿Quién puede entender la mente de Dios completamente? Y eso es imposible. Es como si tú le trataras de enseñar trigonometría a un mono. Sería muy difícil que lograra entenderlo todo al 100%. Además, si lo entendiera, diría, ¿y para qué sirve? Entonces, algo así es como Dios tratando de explicarnos todo su plan redentor, toda su salvación, todo lo que ha hecho a través de la historia. Imagínate a Dios tratando de enseñarnos a nosotros todo eso. Y por eso la humanidad realmente le es difícil para algunos creerle a Dios. Y entiendo, porque para mí era un poco difícil. Yo racionalizaba muchas cosas de Dios. Y obviamente algunas, por más que quiera racionalizarlas, el problema no es que tengan sentido o no, sino que nuestra capacidad humana no nos da para tener sentido de todas las cosas. Y dentro de las cosas que yo pensaba es que algunas de las pasajes de la Biblia eran bastante extraños y difíciles de entender. Hay muchísimos en la Biblia. Si buscas,
vas a encontrar muchos. Te voy a compartir uno que está en Segunda de Reyes 2:23. Dice así, si quieres anótalo y luego lo lees en tu casa. Segunda de Reyes 2:23 dice: después Eliseo se fue de ahí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban: sube, calvo, sube, calvo. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Luego Eliseo se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Es algo que a mí me causaba así como disturbios, decir, ay caray, como que fue un castigo muy grave por llamarle a alguien calvo. Se los comparto para que no me digan así también. Si estabas tentado en algún momento a decir, ese hombre se ve muy calvo, ándale, mira nomás. Pero la realidad es que sí, resulta difícil, ¿no? Pensar cómo Dios pudo haber castigado de tal forma por llamar a alguien calvo. La Biblia está lleno en el Antiguo Testamento, sobre todo, de cosas así, ¿no? Cuando Dios decía, vayan a ese pueblo y maten a todos y eliminen todo, mujeres, niños, animales, no quiero ver nada de ese pueblo. Y obviamente dices, oh caray, ¿no? No es el mismo Dios que yo veo en el Nuevo Testamento. Para empezar, quiero dejarte claro que Dios tiene la capacidad de revivir muertos, de hacer todo nuevo. Si Él decide ahorita mismo matarte a ti o matarme a mí, Él tiene la capacidad de volverte a hacer en el cielo. Si estos 42 muchachos, alguno de ellos no merecía la muerte, ¿sabes? Los errores para Dios son tan fáciles de reparar. Obviamente no son errores de Él, es algo que Él hizo. Ahora que tú lo veas muy feo y digas, oye, se pasó el Señor porque cómo despedazó a estos 42. Yo le he dicho cosas peores a mi vecino y no ha salido ni un oso a despedazarme, ¿no? Yo he pensado cosas peores de otros y no ha pasado nada de eso. ¿Por qué Dios actúa así? Y ese es el problema cuando a veces tratamos de entender todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace. Al final de cuentas, Él es Dios, tiene poderes que nosotros no tenemos, tiene maneras de solucionar las cosas que nosotros jamás entenderíamos. Y Él puede hacerlo. Lo que sí me queda claro es que la Biblia dice que Dios sacrifica hombres y naciones por ti, porque te ama y eres digno de honra. Para Él eres hermoso ante sus ojos. Y sabes, esa escritura me encanta porque puedo entender que cualquier situación que haya pasado en el Viejo Testamento, Dios la utiliza para mí. Dice, por ti sacrificaré hombres y naciones. Dice, entonces Dios, todos esos sacrificios, esas cosas que pudo haber hecho en el Viejo Testamento, de cierta manera las hacía para hacerme entender a mí. Uno, para que yo tenga temor de Él, de saber a quién me estoy dirigiendo también. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. ¿Recuerdas que Jesús dijo, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, sino tengan miedo, tengan temor de quien puede matar el cuerpo y el alma? O sea, y la verdad es que nosotros estamos tan acostumbrados a un Dios me ama, murió en la cruz, me perdona, y es la verdad, eso es una realidad. Pero nuestro cerebro empieza como a ver a Dios de repente tan amoroso que luego lo ves como el amigo que le puedes dar la palmada. ¿Qué hiciste, Dios? Y la verdad es que no es así. Obviamente Dios es santo y llegará un momento donde dirá, se acabó el tiempo y es momento de ver quienes hicieron caso de mi mensaje, de quienes amaron lo que Jesucristo hizo en la cruz, y se acabó lo demás. Y sabes, este es un ejemplo claro, ¿no? Este es un ejemplo claro de lo que Dios puede llegar a hacer, de lo que Dios va a hacer cuando tenga que hacer un juicio. Yo no sé si de esos 42 muchachos alguno merecía o los 42, pero sabes, Dios sí sabe, Dios sí lo sabe, Dios sí tenía la capacidad de ver todo ello, y Él decide qué hacer y qué no hacer para cumplir sus planes perfectos. La paradoja, la Biblia está lleno de cosas así. Platicábamos el miércoles de Dios decide todo en la vida, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de actuar y de decidir. Y dices, es inexplicable. Sí, es inexplicable para nuestra mente.
Porque tú tienes que decir, no, dime Dios, ¿todo está escrito o yo puedo decidir? Pero Dios no tiene que darnos explicaciones. ¿Recuerdas lo que le dijo a Job? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas cuando creé esto? Cuando hice esto o aquello, como para creer que tengo que darte explicaciones o para creer que puedes entenderlas. Lo que sí es que Dios nos reveló cosas muy claras y explícitas, específicas en la Biblia para ayudarnos a tener una vida más acorde a lo que Él quiere. Y obviamente todos sabemos lo que Dios aborrece al máximo: el pecado. Eso está claro en la Biblia. Hemos escuchado que dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa frase tampoco está muy bien, porque tampoco Dios ama al pecador. Sería más correcto decir Dios aborrece el pecado, pero ama a Martín. Dios aborrece el pecado, pero ama a Lupita, pero ama a Juan, a Pedro, a Luis, no al pecador. Te ama a ti. No ama a tu pecado, ni ama que seas un pecador. Te ama a ti, eso sí. Pero no, luego de repente decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No ama al pecador. La Biblia no dice que Dios ama al pecador, dice que ama a cada persona en particular. Pero cuando decimos ama al pecador, pensamos, bueno, pues si el pecador y me ama, ¿cuál es el problema? Y la verdad es que Dios detesta el pecado. Eso sí, queda claro. Y el pecado es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Lo presenta de una forma tan llamativa, tan reluciente, que todos hemos sido tentados a pecar de cierta forma. Hemos estudiado las artimañas del enemigo de muchas maneras y siempre actúa de la misma forma. Primero te hace ver errores en Dios, como el que vimos, ¿no? ¿Por qué Dios mataría a estos 42 jovencitos? Y decimos de repente, eso es muy exagerado, pero podemos ver que el pecado es algo que Dios no tolera. Y cuando entendemos que el enemigo va a tratar de hacernos ver hermoso, va a ser la herramienta que nosotros podremos utilizar para luchar contra él. Acompáñame un pasaje de la Biblia, por favor. Está en Mateo 27. Mateo 27 en el versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Este es el ejemplo más claro de lo que el pecado produce en el ser humano. ¿Sabes? Parecía algo muy deseable para Judas. Judas, tú sabes, siempre tuvo la intención de agarrar dinero. Dice la Biblia que era medio ladrón y que Jesús, curiosamente, le dio a él el que llevara el dinero, ¿no? Es muy interesante ver cómo Jesús trabaja en nosotros. Dice Pablo que Él se engrandece en la debilidad. ¿Sabes? Él ve tus debilidades y va a tratar de hacer las fortalezas. ¿Cómo? Poniéndote pruebas, probando tu carácter en esa área. Es muy común saber y decir que si tú quieres paciencia y le pides a Dios paciencia, lo que te va a mandar son situaciones difíciles para probar tu paciencia. Si tú le pides a Dios, Dios, enséñame a vivir en la riqueza, muy seguramente lo que te va a mandar es lo contrario, para que cuando te toque tener, sepas cómo vivir. Dios, dame salud, dame salud, dame salud. Bueno, hay cosas que Dios va a utilizar de nuestra debilidad para hacer las fortalezas. En el caso de Judas, le dio la bolsa de dinero. Y Judas dice que de vez en cuando sacaba ahí para comprarse sus chicles.
Y bueno, para Judas parecía muy deseable el dinero. Llega el momento donde le hacen una oferta muy buena. Le dicen, te vamos a dar 30 monedas de plata, suficiente para comprarte un buen terreno, Judas, para tu jubilación. Ya Judas había estado sacando ahí prueba para el diario y seguramente pensó en su futuro y dijo, necesito jubilarme. Y cuando le ofrecen las 30 monedas de plata, parece algo bueno. El enemigo lo hace ver como algo deseable. Además, si tú lees la historia, Judas era alguien que creía que Jesús iba a liberar al pueblo con las armas. Entonces también su intención era como presionar a Jesús para que tuviera que sacar sus poderes, esos que había mostrado, y enfrentarse al imperio romano y liberar al pueblo de Israel. Entonces como que se cumplían sus dos objetivos, tanto obtener dinero como la liberación del pueblo judío. Y sabes, Judas obtiene lo que quería. Obtiene las monedas y tiene a Jesús en una posición difícil. Pero cuando ve el resultado de sus acciones, le causa náuseas, le causa vergüenza, le duele lo que el pecado produjo en él. ¿Sabes? Llega con las monedas y se las arroja a los sacerdotes. Dice, aquí están, ya no valen, quiero deshacer el trato. Y sabes, el enemigo se muestra muy claro ahí diciéndole, a mí qué me importa, eso es cosa tuya. Eso es lo que pasa cuando tú accedes al pecado a través del enemigo. Te empieza a hacer parecer las cosas como lo que necesitas y lo que te hace falta. A los jovencillos, mira, tú lo que necesitas es una novia, tú lo que necesitas es un novio, darte besos y de ahí pasar a más y más y más. Y no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Y los jovencitos ven a otros y ven haciendo cosas y les llegan a contar y dicen, ay, ¿de qué me estoy perdiendo? Y parece tan increíble, tan bueno. Y sabes, cuando lo obtienen, cuando llega a suceder y los engañan y las dejan abandonadas con un hijo y sufren decepciones amorosas, es cuando se dan cuenta de lo que el pecado produce realmente. Y se sienten como Judas con las monedas, teniéndolas ahí diciendo, ¿sabes qué? Quiero deshacer el trato. Devuélveme lo que te di. Devuélveme lo que te di, la inocencia, devuélveme el tiempo, devuélveme esto. Y eso es lo que el pecado produce. Pero hermano, a lo mejor es fácil decirle a los jovencitos con un ejemplo tan claro, pero ¿qué hay para ti? A veces el pecado parece como, acepta este trabajo, deja de asistir a tus reuniones. Mira, esto es lo que tú necesitarías, lo que te hace falta para cumplir, para ser feliz. Y el enemigo te lo pone de tal manera que pareciera, de verdad, yo creo que todos hemos sido tentados de esa forma. Y decimos, sí es cierto, como que si Dios me permitiera, dice una amiga, bajarme de la cruz un ratito. Una frase que tiene una amiga que llega a una iglesia y dice, me bajé de la cruz un rato, se fue la paloma, dice, y bajaron los opilotes. Sabes, a veces pareciese que nosotros como que queremos ese chance con Dios. Dios, déjame acceder a eso, aunque yo sé que es pecado, pero una vez que lo tenga, regreso a tus pies y ya no hay problema. Pero sabes, no nos damos cuenta que cuando lo tengamos, eso nos va a causar un problema grandísimo, un asunto espiritual y moral profundo, intenso, grave, que nos va a hacer sentir como Judas. Yo no sé cómo se sintió Judas, pero sí me he sentido de una forma perverso, mal, cuando hago algo que sé que a Dios le desagrada, y cuando después vuelvo a verlo cara a cara, digo, ¿cómo me atreví a pensar eso, a hacer eso, a actuar de esa manera? No sé qué estaba en mí. Y eso es lo que produce el pecado, hermano. Amigo que nos acompañas, de eso es lo que vino a hablarnos Jesús. Vino a decirnos, no tienes necesidad, no tienes por qué venderme por monedas. Yo te ofrezco algo mejor, algo más increíble, algo que no te va a producir la vergüenza, algo que no te va a hacer sentir mal nunca jamás. Eso es lo que Dios nos ofrece al librarnos del pecado.
Y sabes, cuando le entregas tu vida a Cristo y eres libertado del pecado, es algo indescriptible. Cuando sales del agua del bautismo y dices, no puedo creer que todo lo que hice se haya ido. Y cuando tomamos la Santa Cena, digamos, no puedo creer que nuevamente, Señor, me vuelves a limpiar con tu sangre. Qué increíble eres, qué maravilloso eres. Eso es estar del lado de Cristo. Esa es la libertad que Cristo ofrece. En eso no hay paradojas, en eso no hay confusión, en eso no hay nada que tu mente no pueda racionalizar. Es simple, es claro y es preciso. Jesús murió en la cruz para darnos libertad. ¿De qué? Del pecado. Libertad de esas monedas. Es como si Judas hubiera llegado con las monedas y le hubiera dicho a los sacerdotes, tenlas, y ellos le dicen no, pero hubiera ido con Cristo y le hubiera dicho, Señor, mira, te vendí por estas monedas, ¿me las aceptas? Jesús le hubiera dicho, sí, dámelas, dame tu pecado, dámelo, yo estoy dispuesto a perdonarte. Y sabes, no hubiera tenido que tener la decisión, que tomar la decisión de ir y ahorcarse. La decisión, la vida de Judas hubiera cambiado. Pero no venimos a hablar de Judas, venimos a hablar de nuestra vida. Dice la Biblia en Romanos 6:23, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es muy clara la Biblia, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Todos sabemos que el pecado trae muerte. Y muchos decimos muerte espiritual. Y es cierto, la muerte que trae el pecado es espiritual, pero también es una muerte física. También es una muerte física. Veíamos el domingo pasado que el regalo más extraordinario que Jesús nos regaló después de morir en la cruz fue su resurrección. Porque nos da una esperanza segura en algo que parece, a falta de otra palabra, loquísimo. De verdad, es que yo cuando me lo imagino digo, de verdad un día se va a abrir mi tumba y voy a salir como en esas películas de zombies. Pero sabes, no voy a parecer un zombie, sino voy a estar lleno de vida. Y eso, cuando lo racionalizo con la mente humana, digo, eso está tremendamente difícil de creer, difícil de creer. Pero cuando veo las pruebas que Jesús dejó en la resurrección y lo que analizábamos el domingo pasado, de que nadie ha podido refutar de una manera real la resurrección de Cristo, decimos, wow, o sea, se levantó de los muertos. Los hombres que lo vieron resucitado después dieron su vida por él, porque sabían que era verdad, porque lo vieron ascender al cielo. Y no fueron solo los 12 apóstoles, déjame decirte, la iglesia primitiva estuvo llena de mártires, hombres que murieron por esa verdad, mujeres que murieron por esa realidad, que dijeron, no, yo no puedo vivir con las 30 monedas en la mano. Yo no puedo vivir con las 30 monedas en la mano. Yo lo que quiero hacer es vivir para Cristo. Y si es necesario morir, estoy dispuesto a hacerlo. Sabes, Ignacio, uno de los primeros cristianos, decía que la sangre de los mártires era la semilla que hacía crecer la fe en la iglesia. La sangre de los mártires era la semilla que quedaba sembrada y cada vez más gente creía. Porque estos hombres estaban dispuestos a morir por la realidad de la resurrección. El enemigo no entendía el plan de Dios y lo que hacía era atacar a los cristianos con fuerza, con violencia, y los cristianos morían gustosos por Cristo Jesús. Y lo que provocaba eso era que otros entendieran su pecado, que dijeran, no puede ser que estos hombres mueran en vez de pecar. Para ellos era muy fácil pecar. Es más, ni tenían que presionarlos para pecar. Lo único que hacían era eso. Y cuando veían a hombres morir como Cristo, decían, entonces el pecado es grave, entonces el pecado lleva a la muerte. Paradójicamente veían morir a un hombre, pero lo veían morir
Sabes, hay muchas historias romanas de crucifixiones donde decían que llevaban a morir a los cristianos, iban cantando, iban felices a la cruz. Obviamente cuando sentían el primer clavo ya no estaban tan felices, pero sabes, en el camino ellos sabían a dónde iban llenos con gozo. Policarpo, uno de los que fue asesinado, dijo: no quiero que me amarren, yo no me voy a ir, no te preocupes, tú prende la hoguera, el Señor me va a dar la fuerza para quedarme aquí. Y así fue. Imagínate un testimonio así. Decía: yo prefiero morir a los pies de Cristo que pecar, porque sabes, entendían muy clara esta escritura: el pecado lleva a la muerte, produce la muerte, pero el don, dice, de Dios a través de Cristo Jesús nos da vida eterna. Eso es algo que debe de cimentarse en tu mente y en tu corazón, y decir: si yo peco, si yo vivo una vida de pecado, si yo no estoy del lado de Cristo Jesús, el resultado va a ser la muerte. Voy a morir un día y simplemente voy a morir, y resucitaré para morir. En cambio, con Cristo va a ser vida, vida eterna, vida en abundancia. No importa la forma en la que mueras. La verdad es que muchos cristianos vamos a morir de muchas maneras. Algunos de enfermedad, algunos de muerte natural, otros atropellados, otros en un accidente automovilístico. No sé cómo nos toque, pero sabes, lo que sí estoy seguro es que eso no es morir, es solamente entrar en un reposo. Apocalipsis dice que los muertos, los santos, están ahí en un lugar esperando a Cristo Jesús, y que cuando Él regrese todos volverán a la vida. Esa es una promesa certera, es una promesa que te hace diferenciar: ¿quiero vivir pecando o quiero vivir libre del pecado? Obviamente sabemos que es difícil. Dice Santiago 1, 14, 15: uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. La Biblia no nos engaña, dice: te atraen y te seducen. Esa es la realidad del pecado. Los malos deseos te atraen y te seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Podemos ver que son nuestros propios malos deseos los que nos atraen y nos seducen. ¿Quieres hacerle frente al pecado? Empieza luchando en tu mente. Empieza luchando con lo que te atrae, con lo que te seduce. Hay quienes son atraídos por la cama. La pereza es un pecado, y son quienes son atraídos por la cama. Orar y leer, o media hora más de sueño. Esa es la cuestión. Y estás ahí: bueno, es que mañana empiezo mi devocional, y ese mañana nunca llega, y de repente eres un disque cristiano. Ya no eres cristiana, eres Cristina, y empiezas a alejarte de Dios, y cuando vienes a ver, vives una vida de pecado. Hay quienes son atraídos y seducidos por el sexo opuesto. Muchos de nosotros, cuando empezamos, ya se fue mi esposa, cuando empezamos en nuestro cristianismo, éramos atraídos al sexo opuesto. Era la gran batalla. Y sabes, cuando te humillabas delante de Dios y reconocías esa debilidad, a mí me dieron consejos algunos muy locos. Hubo un hermano que me decía: dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en lo alto, en Jesús. Y me dijo: yo entro a los centros comerciales así, con mi mirada puesta en Jesús. Como me cuesta trabajo detener mis miradas, entro así. Y ahí me veías caminando en Plaza Las Américas a veces, como el que está loco. Pero sabes, luchando internamente con algo profundo. Y ese consejo se lo di como a dos hermanos también. Le dije: si tienes problemas con las miradas, voltea a ver hacia arriba, aunque parezcas loco, o hacia abajo, si quieres parecer menos loco, ¿no? Pero sabes,
Cuando tú quieres erradicar el pecado, tienes que luchar con él desde la raíz, en tu mente. La Biblia, Santiago, te dice claramente el proceso del pecado. Dice, nace en tu mente, de ti mismo, de tus malos deseos, de tus ganas, de lo que te atrae. Y cuando no luchas con él en la mente, va a seguir el siguiente paso. Vas a caer, le vas a coquetear, te vas a agarrar unas monedas, te vas a quedar dormido en la cama. Cuando no luchas en la mente, entonces seguro va a venir el siguiente paso, que es cometerlo. Algunas veces, lamentablemente, cometimos y seguimos cometiendo pecado. Y dice ahí Santiago, va un siguiente paso. Te vas a volver un pecador empedernido. Lo que te causa problema ahorita, más adelante ya no. A lo mejor ahorita te sientes mal porque le hablaste a esa chica o ese chico, pero sabes, más adelante ya no te vas a sentir mal. A lo mejor te sentiste mal porque te quedaste media hora más en la cama y no oraste. Y dices, ¿cómo me fui sin orar? Pero después de una semana de no hacerlo, ya vas a pensar lo contrario. ¿Cómo estaba yo tonto que antes oraba todos los días? Perdía mi tiempo. ¿Y cómo se produjo eso? Por no luchar en la mente desde el comienzo. Las batallas con Dios, las primeras batallas y donde debemos de ganar, se libran en la mente. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Cambien su manera de pensar. Si se la saben, vamos a ponerla en práctica. Cambiemos nuestra manera de pensar primero. Por supuesto que no es fácil, porque todos pensamos muchas burradas durante el día. La verdad es que muchos de nosotros pensamos tantas cosas durante el día, pero sabes, si tú no te acostumbras a luchar en la mente, entonces no vas a ganar la batalla. Y a veces luchar en la mente es sacar el pensamiento y decirlo. Decirle a quien te discipula, a tu hermano en quien confías, a quien sabes que te ayuda, a tu esposo o a tu esposa, estoy pensando esto. Fíjate que pensé en ya no llegar más a la reunión, porque ya sabes que ese de al lado no me deja escuchar el sermón y siempre me trata mal y no me saluda, le huele la boca, le apestan los pies, vemos todos los defectos posibles. Ya no quiero llegar a esa iglesia. Cuando nos quedamos en la mente, ese es un grave problema, porque lo empiezas a pensar y ahí le estás dando vueltas. Te decía la vez pasada que reumas, ¿no?, de los animales rumiantes, ¿no?, que sacan de un estómago al otro y en la noche revuelguitan y están mascando ahí. Sabes, nuestros pensamientos son así. Puedes estarle dando vueltas, pero si no los externas, si no los hablas, es cuando hay problemas. Sé sabio para decidir con quién vas a hablar y qué vas a hablar. No vas a llegar con tu esposo y le vas a decir, fíjate que estoy tentado con el que trabaja conmigo. Sería muy agresivo. O tu esposo que le digas, fíjate que la secretaria me hace ojitos. Primero, sé sabio, pero si habla, recibe ayuda. Si estás tentado en algún área, tienes que externarlo para que salga de tu pensamiento y pueda ser ayudado. El problema es que muchas veces nos da vergüenza. Qué bueno, el pecado debe darnos vergüenza, debe de producirnos algo en el corazón. Y que te anime esa escritura que dice, el pago que da el pecado es la muerte. ¿Qué pago quieres recibir? ¿Quieres recibir vida eterna con Cristo Jesús? ¿O quieres recibir muerte? Es un pago de lo que hiciste, en lo que quedaste. Dice que del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Qué es el completo desarrollo del pecado? Cuando ya estás totalmente perdido. Y lo grave, hermanos, es que el cristianismo está plagado de personas que decimos ser cristianos, pero realmente no lo somos. Realmente no creemos en Cristo de una manera real. Realmente no creemos que vamos a ser levantados de los muertos. Realmente no creemos que Jesús está viviendo a través del Espíritu Santo en nosotros.
No creemos que realmente Dios está involucrado en todas las áreas de nuestra vida. No creemos que Dios se entristece cuando te ve pecando. No lo creemos. Nos dicen, el Espíritu Santo está en ti, no entristezcas al Espíritu Santo, pero tú no crees esa realidad. Y cuando pecas no sientes la presencia de Dios, triste, diciendo, no te creé para eso. No morí en la cruz para eso, morí para que tengas una vida diferente. No morí para que vivas todo el tiempo amargada y quejándote de las cosas. Viví para que vivas una vida distinta. Viví para que vivas una vida diferente. No estoy diciendo que la quejosa y la amargada no tiene una vida difícil. Sí la tiene, pero no murió Jesús en la cruz para eso. Murió para que podamos vivir una vida abundante. Tampoco te estoy diciendo que va a ser una vida llena de felicidad y que todos los eventos de tu vida van a ser, vas a abrir la puerta y van a estar los pajaritos cantando, el arco iris, el camino verde y vas a ir como capelita. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que sí, internamente en tu corazón y dentro puede ser así. Puede ser así porque reconoces y sabes que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Eso es lo que te da fuerzas para vencer al pecado. Dice Pablo en Romanos 7: desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Pablo, el superapóstol, el increíble hombre de Dios que sembró tantas iglesias, que ministró tantos corazones, que fue tan utilizado por Dios, dice estas palabras: desdichado de mí, ¿quién me liberará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Aún en Pablo, el pecado presionaba, el pecado influía, el pecado a veces lo hacía hacer cosas que no quería. ¿Quién sabe qué ha hecho Pablo de malo, de pecado? A lo mejor un día se enojó con un discípulo. A lo mejor en ese encuentro que tuvo con Pedro, donde estaba enojado porque Pedro no comía con los gentiles, tal vez hubo enojo en él, o tal vez dijo cosas que no debía, o sintió cosas que no debía. ¿Sabes? Es increíble cuando alguien llega al nivel de decir lo que siente. Recuerdo que cuando éramos novios, mi esposa vivía en Mérida, yo acá en Villahermosa, y una vez me habla por teléfono y me dice: te quiero pedir perdón. Y le dije: ¿sí? ¿De qué? Es que estaba muy enojada contigo, pensaba muy feo de ti. Tenía como 10 días que no nos veíamos, porque vivía en Mérida y la había ido a ver. ¿Sabes? Yo nunca me enteré que estaba enojada, porque se enojó cuando estuvimos en la cita allá en Mérida. Inmediatamente yo me regresé y nunca ni me habló mal ni nada. Pero ella sentía enojo y ella sentía molestia hacia mí y me habló para pedirme perdón por algo que yo ni me enteré. Pero sabes, ella estaba sacando lo que había en su mente, diciéndome: perdóname, no te dije nada, no te ofendí ni nada, pero lo sentí y te quiero pedir perdón por eso. Sabes, eso me hizo ver en ella algo especial y decir: wow, ¿no? Ahora ya no me pide perdón. Seguimos pidiéndonos perdón. Pero sabes, eso es algo que nosotros deberíamos hacer. Que nos atreviéramos a decir lo que llegamos a sentir. Las cosas que estuvieron a nivel de pecado en la mente, que nunca se dijeron, que nunca se hicieron, pero que sabes que estaban en ti o que están en ti. Y que tú puedes soltar, puedes sacar, puedes liberar. Dice Pablo: desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y tú ves a Pablo y dices: ¿qué clase de pecado pudo tener este hombre para sentirse así? ¿Sabes? Pudo haber sido el más mínimo, pero para Pablo era grande, porque sabía a quién le servía, sabía los planes que Dios tenía para él, sabía que debía de buscar la santidad, sabía que necesitaba liberarse de cualquier pecado. Era su más ardiente anhelo y deseo vivir una vida como la de Cristo. Él fue el que dijo: no veo lo que he dejado atrás, sino veo lo que está por delante. No digo que ya lo haya alcanzado todo, sino que lucho por alcanzar a aquel que me halló primero, al que me alcanzó primero, que fue Cristo Jesús.
Esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener ante el pecado, de decir, sí es cierto, ya dejé de beber, ya dejé esto malo, ya no digo groserías, ya no hago esto, pero muchas veces vivimos de glorias pasadas y decimos, no hombre, vieras cuánto he cambiado, cuánto cambié, tú no me conociste antes, no sabes todo lo que he cambiado. ¿Qué le interesa al otro cuánto has cambiado? ¿Y qué te debería de interesar a ti? Deberías de ser como Pablo, de decir, no quiero ver lo que ya dejé atrás, quiero ver lo que sigue, lo que está por delante. Esa es la verdadera actitud de un discípulo de Jesús, que dice, no veo lo que ya he cambiado, sino que veo lo que me falta por llegar a Cristo Jesús. ¿Cuánto te falta por llegar a Cristo Jesús? Muchísimo. A mí me falta muchísimo. No sé tú, a lo mejor te falta poco, pero sí te puedo asegurar que te falta. Y a los que nos falta mucho, entonces debemos de estar esforzados por hacerlo. Realmente esforzados. Si necesitas ir por la calle con la cabeza arriba, adelante, hazlo. Si necesitas borrar cosas de tu teléfono, adelante, hazlo. Si necesitas poner la computadora de tu casa en medio de tu casa y con las bocinas en alto y decirle a tu esposo, si alguna vez no escuchas el sonido de estas bocinas de lo que estoy haciendo, ven a ver qué estoy viendo. Eso es una actitud de querer dejar el pecado. De decir, mi problema es la computadora, cuando estoy ahí siento una tentación de ver cosas malas. Dile a mi esposa, voy a poner unas megabocinas y siempre vas a escuchar lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo. De esa manera evito el pecado en la mente. ¿Por qué? Porque no veo lo que ya dejé atrás, sino veo lo que está por delante. Esa es la intención. Eso es alguien que aborrece el pecado. Eso es alguien que dice, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? De este cuerpo, de la muerte que está en mi cuerpo. Y Pablo dice, como un grito de júbilo, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios. Él es el único que puede librarlo del pecado. Solamente Dios nos librará. Al lado de Él, buscándolo, siguiendo sus mandamientos, buscando la comunión en su iglesia. Él es el único que puede librarnos del pecado, hermano. Solamente Jesucristo. ¿A quiénes va a librar y sigue librando del pecado? A los que se lo piden, a los que luchan, a los que imploran, a los que realmente están comprometidos con su palabra y buscar ser liberados del pecado. Podemos ser y somos una iglesia que vive para Cristo. Sé parte de esa iglesia, sé parte de la iglesia que vive para Cristo, que no vive para el mundo, que no vive para sentimientos egoístas, que vive para Él, hermano. De verdad es que Dios creó la iglesia, murió Jesucristo por ella para que vivamos en comunión y nos ayudemos unos a otros. Hay planes extraordinarios dentro de la iglesia. Tú sabes, el 11 vamos a tener una comunión como familia. Vamos a ir a jugar béisbol, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir a nadar en la alberca, bueno, decimos tantas cosas y seguro vamos a estar todos aplastados en una hamaca, comiendo y bebiendo, pero bueno, también eso es parte de... El 28 es la actividad de... El 26 vamos a convivir con niños que la están pasando difícil, que sus padres no pueden cuidarlos entre semana y que le reciben poca atención. Vamos a estar ahí, vamos a compartir con ellos, vamos a jugar, vamos a divertirnos. La idea era el día de hoy, pero muchos de esos niños no iban a estar hoy en este albergue, entonces por eso se cambió. Pero no importa qué día, sabes, también tú puedes hacerlo sin necesidad de un plan como iglesia. Tú puedes ir un día allá y ver si te permiten acceder. Y estoy seguro que puedes hacer cosas, demostrar el carácter de Jesús. No solamente luchar contra el pecado en la forma de no hacerlo. ¿Recuerdas lo que dice Santiago también? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, si tú sabes hacer lo bueno también y no lo haces, cometes pecado. Cuando a veces alguien me ha visto en el hospital, cuando vamos como iglesia a repartir alimentos, o se entera que repartimos alimentos, me ha dicho, ay, yo siempre he querido hacer eso. De verdad, yo siempre he querido ir con mi familia a repartir alimentos. Saben hacer lo bueno.
pero no lo hacen. Muchos de nosotros podemos estar en ese error. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Entonces, hermano, también estás pecando. Si tú sabes hacer lo bueno, entonces hazlo. Si sabes que es bueno ir a los tiempos de ministerio de ayuda, hazlo. Si no te da tiempo una vez, bueno, no pasa nada, pero tenemos varias actividades durante el año para hacerlo. Tienes que estar comprometido. Tienes que estar buscando deshacerte del pecado en la mente y deshacerte del pecado de no hacer nada. Amén. Hermano, vamos a orar para que Cristo siga bendiciendo nuestras vidas. Padre amado, Señor, muchas veces no entendemos, no vemos la gravedad del pecado, Señor. No nos damos cuenta de que tú lo aborreces, de que no te agrada, Señor, de que te causa malestar el pecado. Y Señor amado, tú nos has dado tu Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo nos produce eso, Señor, santidad, gozo, alegría por vivir esas vidas excitantes a tu lado, Señor, luchando. Y aunque el mundo nos vea como tontos, como locos, como inadaptados, Señor, nosotros queremos glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. Queremos vivir lo más que podamos en santidad, y cuando nos demos cuenta que hay un pecado en nosotros, decir como Pablo: desdichado de mí, ¿quién me librará? Y recordar: oh, tú, Señor, tú, Padre bendito, nos libras. Tu Padre Santo, nos prometes limpieza, nos prometes que podemos seguir a tu lado y que somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Padre amado, permítenos esforzarnos, permítenos luchar, permítenos ser transformados, permítenos cambiar y permítenos glorificar tu nombre cada día de nuestra vida. Señor, que veamos el pecado como lo que es, algo terrible que al final de cuentas solo produce decepción y muerte. Te lo oramos y te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, quiero también obviamente darte muy buenas noticias. Ya te presentaron a nuestros hermanos que hace poco se bautizaron y se restauraron en la fe. Me gustaría que los conociéramos todos como iglesia. Pueden pasar aquí por favor, Nico, Betty, Mónica. Pueden pasar acá al frente, por favor. Un aplauso. Le van a decir su nombre, que van a compartir algo breve. Hermanos, buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Conocerlos. Le agradezco a Dios por permitirnos estar aquí a todos nosotros. Y bueno, seguimos aquí en la lucha día con día, pero sabemos que Dios está con nosotros, nos está tomando de la mano y bueno, ahí vamos. Gracias. Hola, yo soy Mónica, empecé mis estudios en enero y mi bautizo fue el domingo pasado. El cambio que ha hecho Dios en mi vida, llenar este corazón que estaba lleno de amargura, llenarlo de amor. Ayer, por primera vez, pude abrazar a mi madre y decirle que la amo. Que la amo mucho y lloré mucho con ella. Para los que no saben, mi madre tiene cáncer en etapa avanzada y en este tiempo solamente Dios ha sido mi fortaleza. Estoy agarrado de la mano de Dios, estoy muy agradecida y nunca me voy a cansar de darle gracias a Dios por haberme elegido. Gracias. Buenos días o buenas tardes, hermanos. También yo creo que estoy agradecido con Dios porque me da la oportunidad de volver a regresar y no me siento orgulloso
el haber alejado de Dios, porque eso muestra mi debilidad, y sobre todo reconozco el haber apartado la mirada de Él, y no me causa ninguna felicidad, ¿no? Pero de lo que sí estoy alegre es de que me haya dado la oportunidad de regresar bien, y sobre todo que mi corazón no se endureció, porque ustedes como leen a ver y saben que a veces muchos endurecen el corazón y se tiran a la perdición. Entonces yo le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de regresar. Yo creo que Él, cuando pone la mirada en nosotros, pues ahí la mantiene. Aunque nosotros a veces queremos alejarnos, queremos apartarnos, queremos estar en diferentes lados, pero Él es muy misericordioso, y creo que su misericordia me ha alcanzado y debo de valorar lo que Él ha hecho por mí y seguir adelante, ¿no? Sobre todo eso que he pasado, pues ella es mi esposa, tenemos apenas, vamos para el año de casados, y creo que esto debe de servirme en alentarla, en ayudarla, y las equivocaciones que yo tuve, creo que platicarlas con ellos y fortalecernos en la palabra. Yo doy gracias por estar aquí, ya tenía tiempo que no había venido, pero vamos a seguir regresando, y la verdad disfruto mucho de estar con ustedes y aprendo bastante. Yo doy gracias a Dios. Entonces es Mónica, Betty y Nicolás. Amén. Bueno, es Nicanor, perdón. Y como yo le digo Nico. Bueno, a Marisa se presentó el domingo pasado. Algunos no estuvieron, nada más. ¿Te puedes parar, Marisa, por favor? Ella es Marisa. Ella también se bautizó hace 2 miércoles. El domingo pasado se presentó, pero muchos de ustedes estaban de vacaciones, no invitaron. Bueno, ella es Marisa. Y de verdad, hermanos, yo me siento muy feliz por todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Realmente muchas felicidades a los hermanos de Coatzacoalcos. Nos sentimos muy felices, muy inspirados por su devoción, por su forma de servir, por la fe que tienen en Dios. Son una inspiración, hermanos. Gracias por estar aquí, no se cansen, sigan fieles, y sin lugar a dudas Dios está como que poniendo el sello de aprobación del ministerio, ¿no? Diciendo, aprobado el ministerio de Coatzacoalcos, echándole ganas. Hermanos, siéntete feliz, sin lugar a dudas Dios va a seguir trayendo hombres y mujeres al reino. Yo creo que tenemos que soñar por llegar a 100. Te pido de favor que esa sea tu oración a Dios, ¿no? Que le estés orando, Dios, que este año lleguemos a 100 miembros en la iglesia. Que esa sea tu oración. Te pido de favor, ora, no por el número, hermano, sino porque imagínate que cada vez se están agregando más vidas al cielo, y cada vez más personas se salvan. Y humanamente también, ¿por qué no decirlo? Si nos alegra el número, ¿no? Si nos alegra decir ya somos más. Así que con mucho gozo, mucha felicidad, bienvenidos de nuevo al reino, Nico, bienvenida Mónica, Betty, bienvenida Marisa. Hermanos, siéntete feliz. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos siga bendiciendo.